Buenas tardes. Qué difícil se hace este momento después del almuerzo, pero agradecida que puedan estar acá hoy. Quería agradecer en primer lugar al Consejo, al Congreso, a la Junta de Notarios, al Colegio de Notarios de Ancash, a todos los que hicieron su esfuerzo de una u otra manera, de tantos lugares, de Perú, de otras partes del mundo, aquellos que estuvieron con nosotros a recibirnos en el aeropuerto, a los que tuvieron también la amabilidad de cuidar cada detalle. ¿Se está acoplando? Que a nosotros no nos faltara absolutamente nada. La verdad que este congreso, un éxito de punta a punta, nos hicieron sentir como en casa. Así que si tuviera que empezar mi exposición, tendría que ponerles un cartel gigante que dice gracias, porque estoy honrada de estar en este lugar. Y he oído tantas cosas en estos 2 días y voy a rescatar algo que decía el presidente de la Junta de Notarios, que decía que somos la reserva moral de las naciones. Qué honor ser la reserva moral de las naciones. Y voy a rescatar también lo que decían hoy: si tenemos que diferenciar entre las personas del mundo, vamos a diferenciar entre los hombres vivos y muertos, pero por otro lado, y otra categoría, la categoría de notarios. Vaya si estamos orgullosos de ser notarios, formando parte de ese conglomerado que decía David, de 300.000 en el mundo. Y si pudiera hacer un cuadro comparativo, no sé si conocen al armiño. Al armiño es un animal que le gusta la limpieza en extremo. Cuando quieren cazar a un armiño, en realidad esperan que salga de su cueva y antes de que llegue el armiño le ponen brea, le ponen barro, le ponen todo tipo de todo lo que lo puede ensuciar, y el armiño no entra a su cueva. El armiño no entra a su cueva, queda agazapado, y es ahí donde lo cazan al armiño, porque el armiño, antes de ensuciarse, prefiere morir. Y en este tiempo de crisis de valores, hay un notario que salva al mundo. Hay notarios que, antes de ensuciarse en la corrupción, prefieren morir. Y esa tiene que ser la filosofía, porque somos la reserva moral de las naciones. Y eso tenemos que levantar en alto, y ese es nuestro gran valor y lo que no podemos perder. Voy a empezar con mi ponencia, y este 15º Congreso Nacional del Notariado Peruano, y también como lo han designado, este año del diálogo y la reconciliación nacional. Y vaya si nosotros como notarios podemos influir en todo eso. Especialmente voy a trabajar hoy con la relación de los tratados entre Uruguay y Perú. La ponencia va a referirse desde que el ser humano nace hasta que el ser humano fallece, porque estamos convencidos que la función notarial comienza desde el nacimiento hasta la muerte. No hay otra profesión más relacionada con las personas en todos los lugares y en los países del mundo que los del notariado, porque podemos estar con el que nace, pero también con el que dispone de última voluntad. Podemos estar con aquel que construye un hogar humilde, pero también el que está en la construcción de una torre Trump. Podemos estar con los que abren empresas, pero también sabemos de la tristeza de quienes le toca
por deudas muchas veces cerrar las empresas. Váyase al notario, conoce al ser humano más que cualquier otro. Y en estos tratados, y hablando de tratados internacionales, lo primero que corresponde es analizar la naturaleza jurídica del derecho internacional y esa relación que existe entre el orden jurídico nacional, el que elabora cada uno de los estados, con el orden jurídico internacional. Hay que ver si estos ordenamientos jurídicos se relacionan entre sí, ese orden jurídico internacional donde vamos a ubicar tratados, los protocolos, convenciones y convenios, y el orden jurídico nacional donde vamos a colocar el orden jurídico creado por cada uno de los estados en forma particular. El orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional son ese conjunto de normas que tiene un orden lógico y unidad de validez, como ya lo enseñaba Kelsen. Ese orden jurídico internacional lo elabora la sociedad internacional y el orden jurídico nacional decíamos que lo elabora cada estado en particular. Cuando analizamos la relación entre estos dos ordenamientos jurídicos y analizamos cada uno de ellos en particular, los estados tienen normas de derecho internacional privado nacional y normas de derecho interno. Hablamos muchas veces de las redes sociales, las conexiones internacionales, pero el derecho internacional privado ha creado redes mucho antes de lo que nosotros pudimos imaginar. Estas redes nos van a conectar con normas de conflicto y estudiando esa naturaleza jurídica, muchos se han afiliado doctrinariamente al tema del dualismo, separando el orden jurídico nacional del orden jurídico internacional, pero dentro del monismo están los que consideran que el orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional se relacionan entre sí, pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el orden jurídico supraordenado, si lo hay, y el orden jurídico subordinado? El monismo nacional nos lleva a determinar, por algunos juristas, que el orden jurídico nacional está por encima del orden jurídico internacional. Tanto que de tal forma, un tratado para regir dentro de nuestros países necesita una ley nacional. Y entonces esa necesidad de ley para aprobación de un tratado hace que muchos reconozcan que los tratados están por debajo del orden jurídico nacional. Sin embargo, tenemos el monismo internacional que ha ubicado a los tratados internacionales, los protocolos, las convenciones, los convenios, por sobre el orden jurídico nacional. Y muchas de las constituciones lo reconocen, pero hay normas que nos vinculan entre Uruguay y Perú para tener que hacer esa diferencia y sumarnos al monismo internacional. Tenemos el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, esa norma que nos nuclea a muchos países del mundo y a Uruguay y a Perú, y también el hecho de haber ratificado la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que en su artículo primero también dispone que si tenemos tratados, tenemos que aplicar los tratados y en defecto de tratados, el libro de fuente nacional. Esto puede parecer muy básico, pero a la hora de resolver un caso práctico se hace fundamental, porque a la hora de los aplicadores del derecho tienen que resolver muchas veces los jueces esa aplicación de tener el tratado y la norma nacional. Cuando nosotros vemos el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, nos dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Sin embargo, aparecen las llamadas normas de aplicación inmediata
donde los estados consideran que tienen temas tan importantes para el país que es necesario que se apliquen esas normas. Claro que no se pueden usar como generalidad, pero sí se pueden llegar a usar como límite a estas disposiciones internacionales. Nos pasó en Uruguay con las reglas de... Ustedes saben que Uruguay ha emprendido una lucha muy importante contra el tabaquismo. El propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, emprendió una lucha con ese tema y eso llevó a que muchas compañías se sintieran afectadas por el tema e iniciaran ante tribunales arbitrales internacionales alguna reclamación. Pero sin embargo, primaron las normas de aplicación inmediata y ahí podemos descubrir que hay elementos que hoy tienen los estados por sobre esas imposiciones internacionales que no debiéramos desconocer. En materia registral tenemos ahí también un gran elemento. En el tema del monismo internacional, entonces, donde nos ubicamos, el tratado primero y en defecto las normas de derecho internacional privado o derecho interno. En Uruguay, decíamos, teníamos esta convención, tenemos el 13 del Código General del Proceso y tenemos también el artículo 524 de ese mismo Código General del Proceso que nos dice que los tribunales deben cumplir primero los tratados y las convenciones internacionales y en su defecto tendrán que someterse al título 10 del mismo Código General del Proceso. Tenemos un jurista que nos representó siendo secretario en la OEA, que es el doctor Didier Operti. Didier Operti, analizando todos los temas, si prima el orden jurídico internacional sobre el orden jurídico nacional, él ha reivindicado la posición de igualdad que tienen que tener los dos ordenamientos jurídicos, que no podríamos hablar realmente de jerarquía de un ordenamiento jurídico sobre otro, sino que es necesario delimitar el ámbito de aplicación de cada uno de ellos, esos ordenamientos jurídicos que se van a aplicar a cada caso concreto. ¿Qué puedo decir con las relaciones entre Uruguay y Perú? En materia civil, que es la que me corresponde hoy tratar, hoy nuestro ámbito de aplicación para relaciones jurídicas en materia de capacidad, en materia de contratos, en materia sucesoria, hoy nos rige los tratados de 1889. Si nosotros hablamos del derecho internacional privado, tenemos las normas de conflicto o las normas formales. Normas como las que dicen la validez del matrimonio se rige por la ley de lugar y celebración, o normas como las que dicen que la capacidad se rige por la ley del domicilio. Entre un ordenamiento jurídico y otro, cuando alguien domiciliado en Perú va a contratar a Uruguay, en Uruguay terminamos aplicando las leyes peruanas. Y esas leyes peruanas las vamos a aplicar como derecho. Esas normas que las vemos como derecho, las diferenciamos de todas otras teorías, como pueden ser la teoría de los derechos adquiridos, la teoría del hecho notorio, la teoría del hecho, que durante mucho tiempo también se ha utilizado. O sea que, si nosotros tenemos a alguien domiciliado en Perú, viene a contratar a Uruguay, se produce para los conflictualistas un conflicto de leyes. Entra un conflicto de la ley uruguaya y de la ley peruana que se soluciona con el artículo 1 del Tratado de Derecho Civil de 1889. Ese artículo 1, que lo voy a aplicar porque entre Uruguay y Perú tengo tratado, o sea que a ninguno de nuestros países les corresponde ir a sus normas de DIP de fuente nacional, sino que estamos obligados como países a aplicar el tratado. La capacidad se rige por la ley del domicilio. Voy a terminar aplicando el derecho interno peruano. Ese derecho interno peruano se va a aplicar en Uruguay como derecho.
lo vamos a reconocer como derecho. Y ahí es donde los clásicos ven ese conflicto de leyes y que actualmente, mirándolo filosóficamente, muchos entienden que tenemos más que un conflicto de leyes, un conflicto de civilizaciones. Un conflicto de civilizaciones porque dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional terminamos aplicando las normas que pertenecen a otra civilización. Las redes, por eso decía, están armadas antes que los WhatsApp, antes de las redes sociales. El mundo estuvo interconectado cuando empezamos a relacionarlo desde el siglo II y tuvo nacimiento el derecho internacional. Y eso hace, por ejemplo, que a través del derecho internacional privado, Uruguay reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, no dentro del territorio nacional, pero lo reconoció al tener que aplicar una norma de derecho internacional privado. Teníamos con España la norma, el 2395 del Código Civil Uruguayo, que dice que la validez del matrimonio, la capacidad nupcial, la forma y la existencia del matrimonio se regía por la ley del lugar de celebración. El matrimonio se había celebrado en España y buscaba su reconocimiento en Uruguay. En Uruguay no teníamos reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sin embargo, por las calificaciones, por las interpretaciones, en una sentencia dictada por un tribunal de segunda instancia, terminamos reconociendo un matrimonio entre personas del mismo sexo en el territorio uruguayo. O sea que lo permitieron las normas de derecho internacional privado cuando todavía no teníamos normas dentro del territorio nacional. En este congreso se habló de la importancia que tenemos de hacer interpretaciones. Lo pedían, por ejemplo, para las listas de las personas políticamente expuestas, pero se hace necesario la interpretación hoy más que nunca, porque los problemas de interpretación y en esta zona del derecho internacional es todavía mucho más extrema. Tenemos la Convención de Viena, el artículo 31 y el 32, que nos lleva a hacer la interpretación de los tratados, pero de ahí podría sumar tantas teorías como la Lex For y la Lex Causae, la comparatista alemana de Ravel. Entonces, se hace un conglomerado de interpretaciones que al aplicar la ley, el juez y incluso la eficacia de la sentencia puede ser complicado llevado al caso práctico. Si estamos en Perú, lo mismo va a suceder. Ustedes van a tener que aplicar en materia de capacidad el artículo 1 del Tratado de Derecho Civil del 89 y van a terminar haciendo un envío al orden jurídico uruguayo y la capacidad se va a mirar según el derecho interno uruguayo. ¿Por qué estamos obligados a aplicar estos derechos? Porque tenemos el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, que nos obliga a aplicar el derecho extranjero como derecho tal como lo harían las autoridades del Estado al que ese derecho pertenece. Y hay posibilidades de que también desplacemos la aplicación de esos derechos extranjeros, pudiendo usar varias excepciones que también están contenidas en la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Podemos usar la excepción de orden público, la excepción de fraude a la ley y la excepción de institución desconocida. Si utilizamos la excepción de orden público, el país va a desplazar la ley extranjera que se ve obligada a aplicar y termina aplicando su propio derecho. En temas de orden público, Uruguay, en lo que tiene que ver con la Convención Interamericana sobre Normas Generales, al finalizar la misma, terminó haciendo una declaración de cuál iba a ser el concepto que Uruguay iba a utilizar para no aplicar la ley extranjera. Uruguay es de los países que si hay tratado para ratificar, tengo que decir que esta es la actitud. ¿Dónde hay para ratificar? Porque necesitamos la integración. Entonces,
hay una cola de ratificaciones, Uruguay está primero, porque necesitamos la integración. A veces vemos a Brasil que participa en tratados internacionales, pero termina modificando varios artículos y después termina sin ratificar el tratado. Países como los nuestros necesitamos estar integrados, necesitamos tener estas normas fundamentales. Uruguay, al tener el artículo 5 de la Convención, que refería específicamente a la excepción de orden público, hizo una declaración diciendo que Uruguay no va a admitir la aplicación de una ley extranjera, pero solamente en los casos que la ley extranjera ofenda en forma concreta, grave y manifiesta normas y principios fundamentales en los que el Estado asiente su individualidad jurídica. Solamente en esos casos Uruguay termina desplazando la ley extranjera. Tenemos otras situaciones con el fraude a la ley, cuando hay maniobra fraudulenta sobre el punto de conexión, buscando modificar el tema de las capacidades, por ejemplo, y alterando el domicilio. Uruguay hizo una reserva expresa al artículo 6 de la Convención. Y en la misma Convención también tenemos el artículo 3, la excepción de institución desconocida, que también hay posibilidades de no aplicar la ley extranjera y terminar aplicando nuestros propios derechos. Cuando nosotros hablamos de ordenamientos jurídicos, hoy decíamos que hay un orden jurídico que lo elabora el Estado y hay otro orden jurídico que lo elabora la sociedad internacional. Sin embargo, hoy podemos hablar de la existencia de otros ordenamientos jurídicos que los están creando particulares, que los están creando terceros. Hoy hablábamos, por ejemplo, del GAFI, hoy hablaban de organismos internacionales, hoy estamos nada más ni nada menos que en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio Internacional crea la lex mercatoria, la toma, la instrumenta, crea su propia justicia a través de los tribunales arbitrales internacionales y utiliza toda esa red para terminar solucionando los conflictos y aplicando sus derechos. La cuestión previa es otro de los temas que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de solucionar los casos en esta materia, donde el artículo 9 nos va a llevar a una inclinación hacia la teoría de la equivalencia cuando tenemos una cuestión previa para analizar. En el caso de un matrimonio, por ejemplo, el matrimonio previo a un divorcio. Y con el tema de los derechos adquiridos, y esto ya lo tenemos desde la escuela de Estados Unidos y también la escuela inglesa a través de Bill y de Daisy, que ya tuvo su origen en el siglo XVII, como recogió ver. Los derechos adquiridos que hoy se recogen en la Convención también son elementos que tenemos que tomar en cuenta para solucionar los casos. A todos ustedes les fue entregado un repartido donde lo que hice fue, en la primera hoja que tienen, esta es una de los repartidos, y después hay otras hojas blancas. Donde ahí les hice toda la recopilación de las normas para que a la hora de solucionar un caso entre Uruguay y Perú tengan todo lo que existe para solucionar todos los casos que se presenten. O sea que les hice una recopilación, no sé si lo tienen por ahí. Esto, sí, y estaba el otro también, ese otro, que ahí lo tenemos por ahí. Bueno, ahí ustedes tienen una recopilación de toda esta parte general, que son las herramientas necesarias para movilizar todas las categorías en el derecho internacional. Cuando nosotros empezamos a ver cada una de las categorías en el derecho civil, que fue lo que a mí se me pidió expresamente, hay tres elementos relevantes que no podemos descuidar en cada tema que se nos presente.
Un tema es saber el juez competente para el tema, otro es la ley aplicable a la categoría, y no tenemos que descuidar la eficacia extraterritorial de la sentencia, si lo va a tener o no. Estos tres elementos le sumaría el tema de la interpretación de los conceptos que son fundamentales, como les decía, porque les puede llegar a cambiar la ley aplicable, el juez competente y la eficacia extraterritorial de la sentencia si hacemos una mala interpretación. Así que podemos tener en Perú un juez, ante ese juez nacional, porque nuestros jueces no se han especializado en temas de derecho internacional privado, o sea que van a ser los mismos tribunales nacionales ante los que se va a seguir todo el proceso, se va a dictar una sentencia en Perú, y vaya si hemos visto sentencias peruanas en Uruguay, y esa sentencia busca producir sus efectos en Uruguay. Alguien se divorcia en Perú y mañana se va a vivir a Uruguay, y esa sentencia de divorcio dictada en Perú va a producir efectos en Uruguay. Alguien tramita alguna veña, después vamos a ver que hay problemas con eso, de veñas dictadas en Perú sobre bienes ubicados en Uruguay. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces los jueces han asumido competencia sin ser competentes, y eso hace que se tenga que tramitar un nuevo proceso en Uruguay. Por eso es tan importante, a la hora de resolver un tema que nos ocupa, saber exactamente cuál es la ley, cuál es el juez y qué va a necesitar una sentencia peruana para producir efectos en Uruguay, y lo mismo una sentencia uruguaya para tener efectos en Perú. En materia de capacidad, la regla general en materia de capacidad es aplicar la ley del domicilio. La capacidad de las personas físicas, eso lo dice el artículo 1 del Tratado de Derecho Civil de 1889, y el juicio sobre capacidad o incapacidad se tiene que seguir ante los jueces del domicilio. Eso lo dice el artículo 58 del mismo Tratado de Derecho Civil de 1889. Y acá voy a hacer un alto. ¿Saben que nos une un tratado de 1889? Esto fue inspirado por un uruguayo, Gonzalo Ramírez, que vio en su momento las relaciones jurídicas que se daban entre Uruguay y Argentina, vio matrimonios, vio contratos que tenían lugar entre Uruguay y Argentina, y lo que hizo Gonzalo Ramírez, siendo embajador en Argentina, fue proponerle al gobierno uruguayo que llamara a la realización de un tratado bilateral entre Uruguay y Argentina. El gobierno uruguayo recibió esa idea y resolvió convocar a toda Sudamérica. Fue entonces donde tuvo lugar ese primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado. Empezó en el año 1888, terminó en el año 1889. Y el valor de esos tratados, fueron los primeros tratados en entrar en vigencia en el mundo. Pascual Estanislao Mancini estaba recorriendo Europa y golpeando las puertas para realizar un tratado, y lo conseguía Gonzalo Ramírez en Sudamérica, y ahí acompañaba a Perú. O sea que estuvimos juntos, varias naciones, para hacer los tratados primeros vigentes en el mundo, y lo que es más grande todavía, están vigentes hasta el día de hoy. No sé si la Unión del Notariado Internacional no tendría que tomar medidas, porque después siguieron a esto los tratados de 1940, que hoy nos unen con Argentina y Paraguay, pero ahí ya Perú no terminó ratificando esos tratados. Y en esas áreas, en materia de capacidad, en materia de Estado civil, hay mucho por hacer. Ni siquiera foros internacionales como las conferencias interamericanas especializadas en Derecho Internacional Privado han tenido motivación para regular todos estos temas. Si vamos al artículo 1, ustedes hablaron mucho de la identidad. Acá el artículo 1 solo me habla de capacidad. Y entonces, personas jurídicas, en el tema de las capacidades,
una labor que todavía hay que emprender. En materia de capacidades especiales, hay que tomar cuidado porque no todas las capacidades se miden con la misma ley. La capacidad nupcial se va a resolver conforme a la ley del lugar de celebración del matrimonio. O sea que ahí tenemos que tomar el cuidado. Y el mismo tratado habla de 12 y 14 años, pero hay que tener cuidado por los cambios en las legislaciones internas. Uruguay, por ejemplo, para contraer matrimonio se necesitan hoy 16 años. Así que la capacidad nupcial depende de la ley del lugar de celebración, pero la capacidad para testar también hay que tomar cuidado, porque para hacer testamentos, si hay alguien que otorgue un testamento para bienes ubicados en Uruguay, la capacidad para testar, según el Tratado de Derecho Civil de 1889, se rige por la ley del lugar de ubicación de los bienes. En Uruguay se es capaz para testar 12 años en la mujer, 14 años en el varón. Y se han visto también testamentos otorgados en Perú que van a producir efectos sobre bienes ubicados en Uruguay. Y es un tema a tomar en cuenta. La capacidad para testar lo resuelve entonces por la ley del lugar de ubicación de los bienes, la capacidad nupcial por la ley del lugar de celebración, y las capacidades, que decimos capacidades generales, si ustedes me preguntan para contratar, voy a terminar aplicando la ley del domicilio. Con respecto a el régimen de protección de los incapaces, en materia de incapacidad, así como la capacidad se rige por la ley del domicilio, la incapacidad también se rige por la ley del domicilio. Pero hay una particularidad del sistema del Tratado de 1889 que no sigue el sistema sabiniano, sino que es el sistema Gerso-Hercio, y en ese tratado de 1889 todo lo que vemos en relación a las consecuencias patrimoniales se juzgan por la ley y el juez del lugar de ubicación de los bienes. Y en esto me quiero detener. A veces los jueces en Perú, al resolver sobre la situación de un incapaz y nombrarlo incapaz, está bien, conforme al artículo 58 del Tratado de Derecho Civil del 89, el juez competente es el juez del domicilio. Pero a la hora de adoptar peñas, a la hora de hacer autorizaciones para vender el bien de un incapaz, no es justamente el juez que designa al tutor o al curador, sino que el que debe hacerlo es el juez del lugar de ubicación de los bienes. O sea que si tengo una tutela o una curatela tramitada en Perú, hay que tomar cuidado que no me sirve la venia otorgada en Perú sobre un bien ubicado en Uruguay. Necesariamente van a tener que ponerse en contacto con algún profesional notario en Uruguay para tramitar la venia sobre los bienes ubicados en Uruguay. A veces, desafortunadamente, el cliente puede terminar, o el que requiere nuestros servicios puede terminar haciendo todo un gasto desmedido, y a la hora de llegar a tener que realizar el negocio jurídico, de que todo lo que hizo en otro país fue totalmente inútil. Así que esto es un tema a tomarlo en cuenta a la hora de hacer los trámites que tenemos que hacer como notarios. En el tema del domicilio, también, si tenemos que hacer las interpretaciones, no vayamos a los códigos civiles nacionales. Para hacer la interpretación en temas de internacional, hoy entre Uruguay y Perú nos rige una convención, que es la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. Y por ahí ustedes se van a encontrar con el artículo 2, con el artículo 3, que les van a dar las interpretaciones de domicilio de personas físicas capaces y domicilio de los incapaces. El domicilio matrimonial también está en la Convención Interamericana interpretado, y hay posibilidades, como pasa muchas veces hoy
cuando tenemos un cónyuge domiciliado en Uruguay y otro cónyuge domiciliado en Perú, donde no hay un domicilio establecido de común acuerdo. En ese caso se toma el domicilio, de acuerdo al artículo 2 de la misma convención, que tenga cada uno de los cónyuges, porque el artículo 4 nos dice que el domicilio matrimonial se ubica en el estado donde los cónyuges viven de consuelo, pero si eso no sucede, cada uno de los cónyuges puede terminar determinando su propio domicilio de acuerdo al artículo 2 de esta misma convención. ¿Esto qué significa? Podrán tramitarse divorcios en Uruguay si hay uno de los cónyuges domiciliado en Uruguay, o podrá tramitarse el divorcio en Perú si hay uno de los cónyuges domiciliado en Perú. Y a su vez esto va a ser posible que la sentencia llegue a tener efectos extraterritoriales. El matrimonio, decíamos, la ley aplicable es la ley del lugar de celebración del matrimonio, con todos los impedimentos dirimentes que tenemos establecido en el mismo artículo 11 del Tratado de Derecho Civil del 89. Sin embargo, a la hora de determinar el juez competente es el del domicilio conyugal. En todas las categorías que muchas veces se analizan, generalmente coinciden las reglas del juez competente con las reglas de la ley aplicable. Pero en la categoría matrimonio es la que más se ve la diferencia, que no coincide la ley aplicable con la regla del juez competente. Y esto nos lleva a las relaciones personales entre los cónyuges. Es así, coinciden relaciones personales, ley y juez del domicilio matrimonial. Dentro de las relaciones personales en el matrimonio podríamos ubicar la fidelidad, el derecho a usar el apellido del marido en el caso de Uruguay, y hoy en Uruguay ya se está hablando del tema de la fidelidad, si es posible hablar de fidelidad en el matrimonio cuando hoy conviven institutos como la unión concubinaria en nuestro país, ya regulada como una categoría del derecho interno, y hoy ya se está hablando de que la poligamia sería posible admitirla porque no estaría afectando normas y principios fundamentales del país. Todo esto, conflicto de civilizaciones, y se van introduciendo las civilizaciones. El juez competente es el juez del domicilio conyugal. Y si hablamos del régimen de bienes en el matrimonio, y acá a la Unión Internacional alentarnos para que salga esa recopilación de normas que se están instrumentando, de que cada uno de los notariados americanos vayan proporcionando cuál es el régimen de bienes que tiene en su país, porque a la hora de aplicar las normas lo más difícil es qué dirá el derecho peruano en materia de régimen de bienes en el matrimonio. Ustedes se preguntarán qué dice el derecho interno uruguayo con respecto al régimen de bienes en el matrimonio. Pero ¿qué es lo que nos une entre Uruguay y Perú y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver régimen de bienes a nivel internacional? El artículo 40 del mismo Tratado de Derecho Civil del 89 dice que en primer lugar tenemos que tomar en cuenta las capitulaciones matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales donde ahí se admite la autonomía de la voluntad. Se ha preguntado muchas veces si la autonomía de la voluntad estaba prevista o no en el Tratado del 89, y lo que no tiene en materia de contrato sí lo tiene en materia de régimen de bienes, porque para la capitulación matrimonial podemos elegir la ley aplicable, o sea que sería posible hacer una capitulación matrimonial en Perú y regular el régimen de bienes que se adopte por el matrimonio, que se realice conforme al derecho interno uruguayo. Y lo mismo podría pasar en Uruguay. Primero entonces, las capitulaciones matrimoniales. En su defecto, la ley del domicilio conyugal, fijado de común acuerdo antes de la celebración del matrimonio. Esto en Uruguay nunca lo vimos, que se presentaran ante un notario, hicieran una declaración para decir que fijan un domicilio convencional. Nunca
vi llegar a la notaría alguien en Uruguay que dijera, quiero fijar como domicilio Perú, para que mi régimen de bienes se rija como Perú y establezca un domicilio convencional de común acuerdo entre los cónyuges. Esto no se ve y se pasa directamente a la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio. Y acá para decirles algo de nuestros jugadores de fútbol, no sé si conocen a Diego Forlán. No se sabe. Diego Forlán, ustedes saben que su con Zaira Nara, saben que estuvo por casarse con Zaira Nara. Teníamos un jugador de fútbol muy importante uruguayo que se casaba con una argentina. Al momento del casamiento, meses antes del casamiento, Diego Forlán le propone a la actriz argentina hacer una capitulación matrimonial. Y los argentinos, antes del Código Civil, que hoy rige en Argentina, no tenían capitulaciones matrimoniales. No era su cultura hacer capitulaciones matrimoniales. Lo cierto es que terminó mal esa relación, no terminó el matrimonio a raíz de esa capitulación matrimonial que le propuso el jugador argentino, y termina casándose con una uruguaya, y a esa uruguaya sí no le propuso capitulaciones matrimoniales. Celebraron el matrimonio en Uruguay, se fue a vivir inmediatamente a Brasil, y ahí el régimen en Uruguay es la ley del primer domicilio matrimonial. O sea que no es ni comparado con lo que tenemos en el tratado con nuestro DIP de Fuente Nacional y en Uruguay. Pero si tengo que mirar las relaciones uruguayo-peruanas, me tengo que manejar con este tratado de Derecho Civil, artículo 40, 41, 42 del Tratado de Derecho Civil del 89. Y el juez competente va a ser el juez del lugar de ubicación de los bienes. El divorcio es característico entre nuestras relaciones, también uruguayas, peruanas, un artículo que es el artículo 13, que nos obliga a aplicar dos leyes conjuntamente. Muchas veces nos sorprendemos de todo esto, porque los jueces a veces ni se dan cuenta que estamos ante una relación de derecho internacional. Si estamos ante un matrimonio que se celebró en Perú y pasó a domiciliarse en Uruguay, o un matrimonio que se celebró en Uruguay, en realidad el juez debe aplicar dos leyes conjuntamente, que son la ley del domicilio matrimonial más la ley del lugar de celebración, siendo el juez competente el juez del domicilio matrimonial. Hay un tesoro en todas las normas que nos viene de Estados Unidos, en ese querer reunir las normas del Civil Law y el Common Law que tanto han mencionado acá, que es el artículo 9, que esto nos puede ayudar ante una flexibilización. Si mañana se equivocaron, si mañana entienden que todo esto que se está aplicando no es justo, les voy a dar un diamante del ejercicio de la profesión, que es el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Cuando resuelven casos que no fueron por el camino correcto, pero buscaron flexibilizar, no les pareció que se lograba la equidad en el caso concreto, el diamante bruto que tienen es este artículo 9 de la Convención de Normas Generales. Ese artículo 9 dice que las diversas leyes que tengamos que aplicar a la misma relación jurídica, y a veces pueden ser muchas leyes, hay que tener en cuenta el fin perseguido por el legislador. Eso viene de un autor estadounidense que es Kegers y Carey, y si hay dificultades en la solución del caso concreto, voy a terminar buscando la justicia para el caso concreto. Muchos casos de los que se nos presentan, yo diría todos los casos, siempre es posible acompañarlos y tener este elemento para flexibilizar.
ayuda a los jueces a la hora de resolver y puede ayudar en casos muy complicados donde tengamos el tema de la equidad. Así que, en un caso práctico, entre Uruguay y Perú, un juez uruguayo, por ejemplo, ante el juez uruguayo, que es el juez del domicilio matrimonial, se seguiría el proceso, va a dictar sentencia, pero ese juez uruguayo va a tener que aplicar conjuntamente la ley del lugar de celebración del matrimonio y la ley del domicilio matrimonial. Otro gran tema es la filiación, las relaciones que aparecen hoy, que podemos diferenciarlas entre la filiación legítima o la filiación ilegítima, como la sostuvieron estos tratados de 1889, que muchos hasta consideran discriminatorios. En Uruguay ya la mención a la filiación legítima o ilegítima se considera desacertada. En el caso de la filiación legítima, rige la ley del lugar de celebración y la ley del domicilio matrimonial, y la ilegítima, la ley del Estado donde va a surtir efectos esa filiación. Las sentencias en Uruguay han dejado de lado los tratados del 89 en ese punto para terminar aplicando la convención, o el conocido como Pacto de San José, Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 17, que dice: los hijos nacidos fuera del matrimonio tendrán los mismos derechos que los nacidos dentro del matrimonio. Me sirve a la hora de una vocación hereditaria presentada como cuestión previa. Por otro lado, tenemos la ley aplicable a la filiación adoptiva, que con Perú tenemos ratificada la Convención de La Haya del 93, que es el convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, y no tenemos nada más en materia de adopciones internacionales con Perú. Ahí es donde entran a tallar los DIP de fuente nacional de cada uno de los países. Esta Convención de La Haya lo que nos proporciona son principios generales para las adopciones internacionales, por ejemplo, el principio de subsidiariedad. A la hora de hacer una adopción, la adopción tiene que ser buscada, que tenga aplicación y que nazcan instrumentos del país donde pertenece la persona que va a ser adoptada, para evitar que sufra demasiadas tragedias. En la época de la tragedia de Haití, con el gran terremoto que hubo en Haití, uno de los grandes terremotos, lo que decían en materia de internacional y de adopciones internacionales: busquen no llevarse a los niños haitianos porque sufren doble tragedia. Hay que tratar en primer lugar de hacer adopciones nacionales y en todo caso, en forma subsidiaria, terminar aceptando adopciones internacionales. En el caso de Uruguay solo se han hecho 13 adopciones internacionales. Y otro de los principios también recogido que nos une con Perú en esta convención es que no encubra la adopción tráfico internacional de menores. Porque en Uruguay, por ejemplo, somos muy exigentes a la hora de aceptar una adopción, pero después no hay seguimientos internacionales. Entonces estaba buscando un corazón para mi hijo, estaba buscando un órgano y no se hicieron seguimientos internacionales. En las últimas adopciones que estuvo realizando Madonna y Angelina Jolie, ya no fue tan fácil hacer una adopción internacional, porque ¿qué se pensó, que se estudió en ese punto? Que lo que estaban encubriendo eran beneficios económicos. De alguna manera, llevarse niños de África a otros lugares aumentaba el caudal de fans en el mundo entero, y entonces eso también busca proteger esta convención que nos une con Perú. El código nuestro en Uruguay también, estos serían normas de DIP de fuente nacional, lo dejé ahí establecido. En materia de alimentos, reclamos internacionales de alimentos entre Uruguay y Perú, también nos une un convenio bilateral, tanto que establece reglas de juez competente,
reglas de ley aplicable e incluso eficacia de sentencias. Y esto acá me voy apurando. Esto es el derecho, ¿no? Todo esto de tener que memorizarlo, de tener que aprenderlo y aplicarlo, los actos jurídicos que decíamos, que también lo tienen en las fichas, para poder celebrar contratos entre Uruguay y Perú. Las reglas establecidas las tenemos en el artículo 33 y 34 del mismo Tratado de Derecho Civil del 89. Y esas definiciones que tenemos en el mismo tratado sirven para determinar cuál es la ley aplicable. Y las interpretaciones están en el mismo Tratado de Derecho Civil del 89. Las reglas de juez competente van a depender si mañana es una ejecución hipotecaria o mañana es una ejecución de una compraventa. El artículo 56 del tratado nos da la competencia de los jueces del lugar de cumplimiento del contrato o los jueces del domicilio del demandado, y tratándose de ejecuciones de hipotecas o de prendas, el juez del lugar de ubicación de los bienes. En materia de compraventas internacionales, ya se me están... Los aburrí. Tenemos la convención en materia de compraventas internacional, que es otra de las grandes normas que nos une entre Uruguay y Perú. En materia de poderes, entre Uruguay y Perú tenemos la Convención Interamericana sobre el Régimen Legal de Poderes. Acá hacerles la recomendación especial de que se rechazan los poderes en Uruguay que vienen de Perú si no se cumplen los requisitos del artículo 6 y 7, porque vaya si todos en algún momento del ejercicio profesional tenemos que hacer algún poder para que rija en otro país. Ahí les puse lo que está hoy rigiendo en Uruguay, responsabilidad extracontractual también, y en materia sucesoria, que ya nos caracteriza el tema de la ley y el juez del lugar y ubicación de los bienes. El régimen fragmentario, tantas sucesiones como en estados haya dejado bienes el causante. Y con respecto al derecho procesal, unido a todo esto, la cooperación internacional y en los procesos que tenemos, cuando tengan que pedir actos de mero trámite a Uruguay o tengan que solicitar medidas cautelares o pruebas, y lo mismo cuando hablaba de eficacia extraterritorial de sentencia, aquí les hice este afiche que en el rojo arriba nos da las reglas de juez competente o con lo que llamamos la jurisdicción indirecta. Después en azul, que sería el desarrollo del proceso, ¿qué tenemos en materia de medio trámite? La Convención Interamericana sobre Exhortos o cartas rogatorias. Eso nos une entre Uruguay y Perú para materia de medio trámite. Para prueba, la Convención Interamericana sobre recepción de prueba en el extranjero, y en materia de medidas cautelares tenemos también una Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Y en el cuarto grado de cooperación, que sería el grado máximo de cooperación, tenemos nada más ni nada menos que la Convención Interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. O sea que entre Uruguay y Perú tenemos muy ayornado todo lo que tiene que ver con la estructura del derecho procesal internacional. Todo esto tenemos normas ya internacionales que nos rigen, pero seguimos con los tratados de 1889 para cada una de las categorías que he mencionado, en cada una de las categorías en el derecho civil. Y además está hablar las reglas de jurisdicción directa en todo el tratado del 89 y dos normas en el tratado de derecho procesal. La estructura de los procesos, siguiendo a Balduini, a Jacobo Balduini, ya se rigen por la ley del Estado donde el proceso se inicia, y la admisibilidad y la valoración de la prueba por la misma ley que regula el fondo del proceso. Los recursos en materia de sentencias, la misma Convención
Interamericana sobre Normas Generales, en el artículo 4. Y entonces, y para la eficacia de las sentencias, todo esto. Esto es una recopilación y un estudio, lo que les dejo hoy, que ha constituido mi vida, el estudio del derecho internacional privado. Permanentemente cito a Perú, en Uruguay, lo doy en el estudio con todas las naciones, pero traté de recopilarlo para que ustedes tuvieran todo un compilado específico de normas entre Uruguay y Perú, para que tengan la certeza a la hora de que las sentencias se dictan acá, que vayan a producir efectos allá, o a realizar contratos que sepan cómo van a funcionar, qué ley se le va a aplicar al fondo. Decir que falta mucho por hacer. En la Unión del Notariado Internacional tenemos que, así como vienen leyes modelos o promociones de convenciones, por ejemplo, como es la Convención de Viena del 80 sobre compraventa internacional de mercaderías, que el mundo, las organizaciones internacionales, la Cámara de Comercio Internacional, UNCITRAL, UNIDROIT, podríamos citar tantos foros internacionales, que nosotros, como Unión del Notariado Internacional, nos podamos constituir en uno de esos foros. Cuando uno ve la FIFA intervenir a nivel internacional, si un jugador de fútbol osa ir a un tribunal de estos que hablábamos y a reclamar una jurisdicción y exigir la aplicación de una sentencia, que se olvide de jugar al fútbol mundial y en las ligas internacionales, porque jamás va a poder jugar un campeonato organizado por FIFA, porque la FIFA trasciende los estados, crea su propia organización. Así debería estar pasando con la Unión del Notariado Internacional, que nosotros podamos tomar la iniciativa. La CIDIP, por ejemplo, los escuchaba a los exponentes, a los expositores internacionales y decían, hay mucho por hacer en materia de protección al consumidor. Y hubo un intento en el ámbito de las convenciones interamericanas que no se llegó a concretar, pero es bueno que el notariado mundial tome la iniciativa antes que lleguen a elaborarse las normas. Tenemos que transformarnos en foros como estos, pensar las normas de otra forma, ver estos tratados y decir cómo los ayornamos al mundo de hoy, cuando en realidad estamos necesitando otras formas contractuales. Estamos hablando de reglas de 1889. Miren lo que hemos quedado en el tiempo, ¿no? Fuimos los primeros y ahora, ¿dónde estamos? En Europa se están manejando con las conferencias de La Haya de otra forma más dinámica que lo manejamos en América. Hay mucho por hacer. El notariado tiene un gran deber de responsabilidad y cuando vemos que los notariados están en problemas, cuando viene todo esto del lavado de activos que nos moviliza de una manera, la inclusión financiera que también sacude nuestros países, tenemos que empezar a tomar la iniciativa. Cuando vemos que algunos notarios en algunos lugares están en problemas, podemos pensar, vinieron por el notariado de Costa Rica, pensé que no era mi problema. Están tocando al notariado español, pensé que no era mi problema. Cuando vinieron por mí, me di cuenta que era demasiado tarde, que no nos pase. Muchas gracias. Doctora Ramírez, permítame hacerle un breve comentario. Le cuento que a 40 kilómetros al sur de Huaraz, en la zona de Puna, sobre los 4.000 metros de altura, existe una planta maravillosa, única en el mundo. Es una inflorescencia que tiene 10 metros de altura, llamada y conocida como la Puya Raimondi. Puya Raimondi, gracias al sabio italiano que la descubrió para la ciencia hace 150 años. Esta Puya Raimondi tiene 3.000 flores y despliega 6 millones de semillas. Y le hago este comentario, doctora,
porque yo he tenido la oportunidad de ver el espectáculo de cuando salen las flores en esta planta. Transmite una belleza, una paz, que es la misma sensación que tuve cuando comencé a conversar con usted el día de hoy. Le agradezco en nombre de todo el auditorio, sobre todo su generosidad, tal como hace la Puya Raimondi cuando despliega 6 millones de semillas para continuar la vida de nosotros en el mundo académico notarial. Muchísimas gracias, doctora.